Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Los recibo con todo placer y vamos a darle la palabra a quienes van a presentar la obra. En primer lugar va a hablar el señor Ricardo Roa, periodista, director general adjunto de Clarín, y luego tomará la palabra el embajador Juan Archibaldo Lanús, abogado, diplomático, ex representante argentino ante la UNESCO y en 2 oportunidades en Francia. En tercer lugar hablará Oscar Castellucci, licenciado en Letras y director de la colección Perón, los trabajos y los días del Congreso de la Nación. Y en última instancia hablará Diego Maggieri, amigo, joven colega y escritor, historiador y biógrafo de la señora Isabel Martínez de Perón. Así que les agradezco mucho y le vamos a dar la palabra a Ricardo Roa para que haga la crítica del libro. Gracias, Ricardo. Bueno. Buenas noches a todos. Siempre es un placer venir a estas cosas que arma Ignacio con mucho entusiasmo, con mucha energía. Seguramente ustedes lo conocen. Y haciendo cosas interesantes que van medio por la orilla a veces de la historia y que tienen, me parece, el interés genuino de contar cosas poco conocidas, interesantes, y hacerlas, digamos, creo, con una doble característica, que es, por un lado, la de intentar conseguir pruebas, documentos, que es precisamente lo que define a una persona que se dedica a hacer historia con seriedad, que toma en serio la historia, que busca pruebas, documentos. Y el otro elemento es el de ser una especie de historiador militante, ¿no? Que tiene un compromiso claro político, que procura aclarar las cosas que a él le importa aclarar, defender posiciones, en fin. Tomar, además de la historia, tomar una manera de expresar sus puntos de vista que son además explícitos, no es que engañe a nadie, en el libro lo dice con toda claridad a dónde apunta y qué es lo que se propone hacer. A mí este libro de Perón, el libro de Perón, me interesan especialmente porque el peronismo es como es una cosa que yo heredé. Yo no me hice peronista buscando el peronismo, como otro, o contra los padres, al revés. El peronismo es una cosa que en mi caso era como una especie de unidad básica, sin serlo. Y por lo tanto todos, éramos 4 hermanos, vivimos el peronismo siempre como una cosa natural, todos los días. Una época en que nos llamábamos activistas, no militantes, un poco después, entonces fue una break. En ese tiempo éramos gente que chicos que acompañaban a sus padres a los actos, los candidatos, y mi mamá que se dedicaba a dar clases de historia en unidades básicas. Y lo cuento porque hasta tengo una marca de nacimiento que me hizo acordar el libro. Yo nací el 4 de junio y mi papá se demoró en inscribirme en el registro civil de Paraná. Y entonces le daban como opción que yo apareciera el 5 de junio. Y decidió esperar un año. Así que tuve un año sin ser. Un año sin ser. Soy del 4 de junio, pero y porteño, pero porteño trucho, porque soy entrerriano y bueno, a ver, tuve que empezar la escuela a los 4 años. Tuve un año que no podía recibir cosas porque no existía. Bueno, después me preguntaban de edad y dudaba. Tenía una edad real. Bueno.
Pero bueno, después conseguí novias más grandes, porque también, todo estaba mal. El peronismo fue eso para mí. Después fue otras cosas, como para muchos de nosotros, porque todos hemos cambiado. El punto acá, aparte de hacerme recordar esta historia del 4 de junio, me hace recordar otra cosa que fue una de las que más me enganchó con Perón. Que no me enganchó porque era yo veía infalible, o que era... Me enganchó por algo que una vez, leyendo, imagínense, yo leía la historia de la biblioteca del oficial, que era la que comentaba Daniel Perón, que yo descubrí una cosa, la toponimia patagónica, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que una persona se dedique, ¿no?, a hacer esta cosa de la lengua araucana, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es decir, lo que descubrí en Perón fue una cosa que no muchos admiten o reconocen o valoran, que es el Perón intelectual. Perón, como todos sabemos, se formó de una manera muy particular en el ejército, pero con una curiosidad intelectual y un método y una cabeza muy ordenadas. Y además, el tipo donde estaba, el tipo era un tipo que hacía cosas, ¿no? Estas cosas que cuenta Ignacio del club en Paraná, precisamente, el club de boxeo, de esgrima, ¿no? O meterse con los alpinos ahí de los abruzos y ser una más y hacer esto, ¿no? Dedicarse a estudiar y estar en Chile y dar charlas, ¿no? Y estar en Italia y enterarse. No iba al Trastevere a comer pasta nada más, ni en Chile a hacer sociales. Era un hombre de una extraordinaria disciplina y productividad. En una época no había internet, no había forma de chequear cosas, todo lo hacía él. Además no tenía ghostwriters, no tenía gente que le escribía, el tipo escribía. Cuenta Ignacio por ahí que en 44, 45, ¿no? Él había escrito como 90 o 100 cartas, que las cartas eran en realidad el instrumento que él más utilizó en su vida, ¿no? Y eran instrumentos de persuasión, ¿no? Porque no eran cartas de decir cómo estás, qué sé yo, vení, eran cartas de trabajadas, pensadas, ¿no? Con desarrollos lógicos, con análisis, que debe haber insumido mucho tiempo, muchísimo tiempo. Después lo hizo en el exilio, naturalmente, ¿no? Algunos decían que en el exilio las cartas venían, según el destinatario, con mensajes diferentes, y es cierto. Pero Perón, capaz de combinar tantas cosas y dedicarse con tanta seriedad a finalmente aprender, a entender, es el Perón que a mí más me enganchó. Y es el que me engancha ahora cuando leo las cosas que cuenta Ignacio, y lo que noto era como una genuina necesidad de ver lo que pasaba. Esto más allá de tener en cuenta, como yo trato siempre de tener en cuenta, el contexto histórico, porque mirar a Perón, leer a Perón y repetir lo que Perón decía es ante todo entender, mirar qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y él siempre tuvo en esto una necesidad de comprender y no de imponer, no de repetir consignas, sino de explicar razonamiento. Y por eso nada, quería señalar en esto lo que más me impactó del libro y nada, decirle a Ignacio que siga trabajando en estas cosas, porque realmente son las cosas que finalmente ayudan también en estos momentos a diferenciar los que piensan, los que tienen ideas, de los que en cambio lo que hacen es simplemente hacer con astucia jugadas tácticas o
procedimientos que tienen la vida efímera que pueden tener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a esto. Me habías dado el libro hace bastante tiempo, ¿no? Sí, pero no lo pudimos editar. Gracias al Exacto, editor de ahora, lo gracias. editamos entonces escribí algunas ideas sobre tu vida. Hasta luego. Se tiene que ir el amigo Roa. El libro que presentamos hoy es el fruto de una investigación de varios aspectos sobre la vida del general Juan Domingo Perón. Su herencia familiar, su relación con Evita, los actos de resistencia al gobierno, en síntesis, muchas ideas que giraron en torno a su personalidad y su obra. Ignacio nos explica con el fervor de su pasión, que sin duda es bastante llegada al peronismo, me parece, la realidad de muchos temas, mitos y malentendidos que por error de sus enemigos se han repetido muchas veces desacreditando su memoria y un prestigio político que pocos alcanzaron en el pueblo argentino. Nunca, nada fue efímero de este hombre, a quien se le acusó de haber sido excomulgado, a pesar de que el arzobispo de Madrid en 1963 le dio la constancia escrita del Papa de continuar siendo siervo de la Iglesia, o de abusar de jovencitas a la edad escolar después de la muerte de Evita, cuando expedientes judiciales falsificados o de adherir a supuestas adhesiones a Benito Mussolini. Hay mucho alrededor de Perón de documentos falsificados. Creo que ha habido, según mis conocimientos, alrededor de más de 400 juicios en todo el país alrededor de Evita y Perón, apenas después de la caída, ¿no es cierto? Nada fue efímero en su vida cuando desde aquel 17 de octubre del 45 el pueblo argentino emergió como del subsuelo de la patria sumergida, como decía Scalabrini Ortiz, nada sería igual desde entonces. Recuerda el autor que en sus ancestros paternos su linaje es francés por su abuelo y vasca por su abuela, María Dominga Dutey, que tanta influencia tuvo en la formación de los primeros años. En cuanto a su madre, Juana Sosa, no es como se ha dicho, nieta de una tehuelche, pues ningún sustento testimonial o documental lo permite afirmar. Debe destacarse, como afirma Coplé, que los ancestros maternos de Perón poseen 16 generaciones en el país. Como curiosidad, el autor también destaca en su libro esa relación con Borges y que tenía con Perón respecto a un viejo antecesor que se llamaba Acevedo y que Borges siempre destaca. A partir de su ingreso en el colegio militar, gracias a los oficios de su abuela, María Dutey, el pensamiento de Perón estuvo muy influido por el grupo que rodeaba el coronel Ernesto Vicat, un convencido industrialista de ideas que compartió con los futuros generales Enrique Mosconi, Manuel Savio, Pablo Riccieri y varios otros. Allí, además de su preparación militar, comprendió que para desplegar la industria nacional como base de desarrollo sin depender del exterior, debíamos tener petróleo, hierro y acero. Su carrera empezó en el Regimiento de Infantería de Paraná
y sirvió siempre, siempre dedicado a su brillante vocación política hasta 1974, luego de haber triunfado electoralmente, como sabemos, como presidente constitucional por tercera vez. Entre las fabulaciones inventadas por la ficción, el libro destaca que nunca tuvo ningún vínculo con los nacionalistas, ni con la Liga Patriótica. En realidad, su puente con la política lo absorbió en Forja. En esa carta a su cuñada Tuñón, dijo de Mussolini: me deslumbró su personalidad, pero nunca me enamoré de él. Consideró que sería un error adherir a su propuesta de la Carta del Lavoro, pues ella hizo depender del Estado a las asociaciones sindicales. Nunca fue fascista, como lo afirman sus enemigos. No participó de la Revolución de 1930 y tuvo una activa injerencia en la de 1943 a través del GO por estar en contra de la entrega y del fraude que quisieron imponer los conservadores otra vez. Desacredita este libro la fábula de que Evita no pudo entrar en el velorio de su padre, como lo hemos visto en todos los filmes que relatan la vida de Evita. No existen testimonios suficientes que develan que Juana Ibarguren y sus 5 hijas sufrieron repudio al ingresar en la casa donde velaban los restos de su progenitor, pues sus más cercanos parientes aseveran que pudieron despedirse sin ningún trastorno ni molestia. Toda la biografía que nosotros creemos de ficción o no de ficción, o el cine, etcétera, todos hablan de este episodio. En algunos momentos de gran confusión que vive la Argentina, convendría precisar algunos puntos salientes de las ideas que presidían su visión de la política para la Argentina de aquel tiempo. A diferencia de repetir conflictos entre viejas ideologías, como ocurre en el presente, Perón se ubica en su tiempo histórico donde el desafío social es el bienestar del pueblo y el trabajo frente a la aritmética contable de los balances financieros sostenidos en la igualdad democrática, sin clases ni rectores privilegiados y la independencia nacional frente a la dominación foránea. En fin, se trataba de un esquema que respeta la dignidad del ser humano sin exclusión de edades ni de grupos sociales. Sus 3 banderas resistieron el tiempo: soberanía política, independencia económica, justicia social. A diferencia del gran líder radical, como fue Irigoyen, sustenta su programa en un movimiento que se extiende desde fines del siglo XIX, como ocurrió con Irigoyen. Perón se instala en poco de más de 3 años para hacerse de un verdadero prestigio político en el país. El peronismo construye el poder a partir de un conglomerado heterogéneo de grupos políticos y dirigentes sindicales de diferentes tendencias. La guía de su política está centrada en el concepto de la justicia. Desde la perspectiva de lo que refleja nuestra literatura nacional, yo diría que este es un concepto esencial de las expectativas populares en las diversas etapas de la historia. Hemos sido y continuamos siendo una sociedad injusta, lo cual se refleja en todos los versos y a través de las distintas etapas de la literatura nacional, desde Bartolomé Hidalgo, el año de la Constitución de Mayo,
el diálogo patriótico entre Jacinto Chiano y Ramón Contreras, en el Martín Fierro de José Hernández, en el Santos Vega, en Hilario Ascasubi, en Florencio Sánchez, las de Barranco, en Los Siete Locos de Roberto Art, en fin, en muchísimas obras literarias siempre hay alguien que padece una injusticia en la sociedad. A diferencia de otros temas recurrentes en la literatura inglesa, el misterio o los amantes o otra cosa, en la Argentina el tema de la justicia es reiterativo. Hay una débil relación entre el universo de los valores y la práctica de los hechos en la sociedad. Todos los héroes padecen injusticia, persecución o desgracia que la polis podría restablecer. Alguien ha dicho que la justicia es una comunidad de igualdades y Perón la consagra a través de su política sobre la base de dos fuentes principales. La Suma Teológica de Santo Tomás, que la considera una de las 4 virtudes cardinales, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, y los postulados que establece la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII desde 1891, según su documento revolucionario. Este documento revolucionario fue el puntapié inicial de la doctrina social que la Iglesia guió sobre muchísimos años. También debo citar que la creación de la Secretaría de Previsión Social se hace con una expresa mención de la encíclica. La gente ha olvidado este hecho. En el decreto se establece los párrafos de la encíclica. Esta consagra la justicia social como columna argumental de la política justicialista, concepto que debemos al jesuita Taparelli, cuya obra conocía muy bien Perón en su profundidad. Fueron muchas las instituciones tributarias de este concepto. El Estatuto del Perón, los derechos sociales, todos los derechos que conocemos nosotros, el descanso, la vivienda, en fin, juventud, niñez, etcétera, etcétera. Y tantas otras medidas que siempre fueron derivadas de la idea de la justicia. Otro concepto fue la democracia, sin mentiras ni fraudes, para oponerse a los liberales y conservadores que siempre la practicaron con cinismo. Hasta prácticamente Sáenz Peña, prácticamente todas las, no diríamos Mitre, pero sí a partir de Sarmiento, casi todas las elecciones fueron fraguadas. Y lo dice muy bien, lo he repetido varias veces, varias páginas de Sarmiento, muy honesto, decía cómo robaban las cajas, las urnas, cómo se las llevaban, cómo las traían, cómo estaba todo escrito. Aparte de ser especialistas en el manejo de las libretas de enrolamiento, Atalibar era el que más tenía libretas, se llamaba Ataliba. Atalibar era el tipo que te robaba a los otros y entonces votaba por los otros verbalmente. Es fantástico, pero nunca se enfatizó suficientemente este concepto. La legitimidad del Estado fue otro de los conceptos claves, separándolos de la política y transformándolo en una institución más tecnológica que profesional. No fue tanto política, es muy importante la tecnología que usó en esa época, tenemos que hablar después de la Segunda Guerra Mundial. A través del Consejo Nacional de Posguerra, instauró el concepto de planificación, una metodología novedosa en aquel tiempo de posguerra que fue copiada de varias de las instituciones de posguerra, como el Plan Marshall de Canadá, el Warren de los Estados Unidos, el Beveridge de Gran Bretaña y, por supuesto, teniendo siempre presente en su proyección de políticas futuras, el New Deal de Roosevelt,
y la doctrina social de la Iglesia, siempre presentes en esa idea de planificación global. Junto a la política exterior inspirada en la tercera posición y la independencia nacional, llevó a cabo, según nos dice Courbet, una profunda transformación social que el país esperaba y no estaba realizada. Cito unas palabras de Perón, que dice lo siguiente, lo cita en el libro: cada siglo tiene su conquista, y a la hora actual debemos reconocer que así como el pasado se limitó a obtener la libertad, en el nuestro debe proponerse la justicia. Fin de un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre actuó de acuerdo a la ley y cuando tuvo que sustituir a los miembros de la Corte por haber avalado la acordada del 9 de septiembre de 1930, que justificó aquel golpe de Estado y otros hechos de corrupción, lo hizo por juicio político sin destituirlos. Se hizo un verdadero de acuerdo a la Constitución. Este libro también nos presenta un cálido y reconocido homenaje a Isabel Perón, su heredera después de la muerte de 1974, esa presidente constitucional que nunca fue recibida por un presidente constitucional salvo Alfonsín y Menem, y su estatua no figura entre los bustos que adornan la Casa Rosada. La actitud de la clase política fue cruel. Para ella estuvo presa más de 5 años, habiendo vivido escenas degradantes para una mujer, y como figura Ignacio Copé dice, en ningún momento promovió la lucha armada contra el gobierno constitucional ni la venganza contra sus enemigos. Su móvil político fue promover la unión nacional. Sin embargo, la sociedad argentina, implacable y sin memoria, manchada con acusaciones falsas, la relegó al olvido. Vive con discreción y recato cerca de Madrid, pero la nobleza de nuestro autor señala con detalle importante obra del gobierno que dejó. Nacionalización de los depósitos bancarios, declaró la nulidad de muchos de los contratos de Estado con corrupción, por ejemplo la ITT, la Siemens, los mayores costos de Entel, en fin, una serie de contratos del Estado que ella anuló, además de Ítalo, del Banco Popular Argentino. No contrajo ningún empréstito extranjero, se fue sin dejar deuda y sancionó la ley del Sistema Nacional Integral de Salud, que después fue derogado por el gobierno inconstitucional que le sigue. Exigió el retiro del embajador argentino en Londres cuando los ingleses enviaron la misión Shackleton, ordenando el cañoneo contra la nave británica en febrero de 1976. Vencidas las licitaciones y concesiones, incorporó al Estado el canal 7 y 36 radioemisiones. Sancionó la ley contra la subversión, la ley contra la subversión económica, la ley contra el narcotráfico, en fin, una serie de leyes muy importantes por el poco tiempo, me parece, que fue su gobierno. Este libro, finalmente, no contiene un memorial de la vida del general Perón, sino algunas estampas de anécdotas, pensamientos e intenciones de quien desde el comienzo de la actuación enfrentó una feroz y despiadada crítica y escarnio de sus enemigos. Quiero recordar también que la primera asamblea donde el general Perón se dirigió al pueblo en el Congreso, la mitad de la sala estaba vacía, porque ya en ese momento, salvo 2 o 3 radicales, el resto de la oposición no vino, nunca ve. Eso antes de empezar. Había desde entrada ya una malísima opinión en gran parte de la sociedad y
y generalmente desde el comienzo empieza esa especie de guerra permanente entre parte de la sociedad. La historia de nuestro país está plagada de oportunismo político y sus ideas, sin duda, fueron usadas y transformadas hasta cambiar su legado. ¿Qué queda de aquel auténtico fervor popular en la feria de vanidades en que el país se ha transformado? ¿Qué significado tiene la política, la justicia, para un mundo en que exalta el individualismo, la codicia y su egocentrismo de grupos dominantes que han copado la cultura nacional y de hecho casi todo el universo estatal? ¿Qué ha quedado de aquel sueño argentino que inspiró varias generaciones hoy rebajadas a la obsolescencia del olvido? La memoria del general Perón y Evita, para muchos argentinos, todavía alumbra la esperanza de un mundo más humano, más justo, más pacífico. Muchas gracias, Ignacio, por ofrecernos con este libro el talentoso testimonio de su cálida memoria de escritor. Gracias. Querido Oscar, te toca a vos. Bueno, muchas gracias. Allá por el 2010 estaba dando clase en la Universidad Nacional de La Plata, vino una alumna, me trajo un libro, me dice, ¿conoce este libro? Eran los orígenes de Juan Perón y Eva Perón, de un señor que se llamaba Clopet, quien yo no conocía. Se lo pedí prestado, lo leí, a partir de ahí compré las siguientes obras y la vida me dio el privilegio, porque transitamos caminos comunes, de conocerlo personalmente, Ignacio, y de que hoy me permitiera la responsabilidad tremenda de participar de la presentación de su última obra. Para lo que pensaba decir tengo un problema, y es que la disertación del doctor Lanús ha sido exhaustiva y ha agotado muchísimo de los aspectos que quería tratar y no voy a aburrirlos a ustedes repitiéndolos. Así que voy a hacer algunas consideraciones generales y después quiero hacer una reflexión. No ha sido un gusto además escucharlo, mucho mejor expresado que por mí. Y hacer una reflexión final para que Massieri tenga también su tiempo y pueda participar. Para mí este libro de Ignacio y los anteriores tienen un mérito desde mi mirada, de mi perspectiva, extraordinario, que es, más allá de que se llame así este libro, el de mitos y falsedades, que es destruir categóricamente, fundamentadamente, los mitos y falsedades que se han erigido en torno a la vida de Perón. Fundamentalmente, desde una perspectiva que yo comparto absolutamente con él, que es la de humanizar a Perón. Porque cuando hablamos de mitos y falsedades, no son solamente los mitos que construye la oposición, que es la que miente, que es la que lanza las diatribas, sino a veces los mitos que construimos desde nuestra propia parte, haciendo de Perón un bronce, haciendo de Perón una estatua. Y Perón no fue un bronce, no fue una estatua, merece serlo, merece estar plasmado allí, pero fue un hombre como nosotros, que tuvo la capacidad, el talento, la capacidad de conducción de transformar la historia de un país. Pero la importancia de humanizar a Perón, que es lo que deviene de la lectura del libro de Ignacio, es que nos demos cuenta que cada uno de nosotros tiene que llevar el bastón de mariscal, como decía él, porque nosotros también somos capaces de generar esas transformaciones, y de esto es algo que nos hemos olvidado rigurosamente. ¿Cómo avanza Ignacio en el libro? No voy a entrar en los detalles porque ya lo expresó. En esta idea de humanizarlo y de derrotar mitos y falsedades, y es no tomar una historia objetiva, porque la historia objetiva no existe el objeto, siempre existe el sujeto que trabaja sobre esa historia, que interpreta los documentos, y es lo que me hace estar sentado al lado de él y compartir el camino que él lleva adelante. Pero lo hace de una manera categórica, porque trabaja con documentos, que es algo que verdaderamente no se hace habitualmente, y no solo no se hace habitualmente porque no se quiere, a veces porque no se puede, porque lamentablemente el acervo documental de la historia argentina y en particular del peronismo ha sido depredado, destruido
desparramado. Pero Ignacio tiene esa capacidad y ese fervor de buscar los documentos. El libro empieza con la parte del estudio genealógico. Como a mí es un tema que me gusta, tiene para mí como un doble interés por el tema de la genealogía y por los hallazgos que él consigue, que son extraordinarios y que terminan con un mito absurdo de la historia personal de Perón. Después del libro de Ignacio y después de que ya lo había planteado en el libro anterior, pero que en este lo vuelve a plantear, se acaba la discusión sobre cuándo nació. Hace una cosa maravillosa que quizás a ustedes y a los que no manejan les parezca tonto. No solo trabaja con los documentos, las actas de bautismo, las actas de nacimiento, sino que incorpora una perspectiva de quienes trabajamos con la genealogía muy interesante, que es el de los censos, ¿no? Es muy categórica la incorporación de Ignacio, que hace del censo de 1895, que demuestra claramente que Perón nació en la fecha que se dice que nació, no en otra, no hay especulaciones, no hay lugares distintos. Termina con discusiones que debiesen estar terminadas hace mucho tiempo, pero que le sirven a algunos autores para sobrevivir y editar algún libro de vez en cuando y dar alguna charla. Además, a partir de esta fijación definitiva que hace del origen de Perón, aborda de un modo muy particular la vida de Perón, la reconstrucción de Perón, porque habitualmente tenemos inmensos mamotretos de muchos tomos que cuentan detalladamente la vida de Perón y a veces en ese inmenso desarrollo perdemos la perspectiva de aquellas cosas que son trascendentes. Hay una cuestión de elementos, él va trabajando con pequeños capítulos y en esos capítulos va tomando temas que no tienen paralelo entre sí, que no tienen equivalencia entre sí. Toca temas que son extraordinariamente trascendentes y otros pequeños, pero también esos pequeños temas que él toca son los que nos permiten esa construcción. No son solamente los grandes bloques de la historia de la vida de Perón, sino pequeños detalles que permiten enriquecerla. Por ejemplo, lo mencionó el doctor Lanús, el tema del coronel Luis Vicat. Digamos, es un tema muy interesante, poco trabajado, que nos permite afrontar cómo se fue conformando ideológicamente el pensamiento de Perón, quiénes fueron sus formadores. Él rescata un tema que no lo mencionó el doctor Lanús, pero que a mí me pareció muy interesante, que fue la experiencia en Chile de Perón, como especie de embrión primario de su formación política. Es muy interesante, hay un hallazgo y creo que ahí, Ignacio, tendrías que darnos una próxima sorpresa porque teniendo el material que compartís con Crespo de aquellos discursos, es una época de Perón que no está tocada y que merecería avanzarse sobre eso. Se ríe porque no me lo dijo, pero seguramente está pensando en hacerlo. Las falsedades históricas todavía seguimos, no discutiendo, bueno, nosotros no lo discutimos, nos siguen diciendo, pero él era fascista. Terminemos con esto. Yo creo que ya ni siquiera tenemos que entrar en la discusión, no solo porque toda la documentación avala, y es lo que plantea Ignacio en el libro, es falso, sino que está también un viejo libro de Buchrucker, Nacionalismo y Peronismo, que agota definitivamente ese tema. Digo, nosotros no podemos no pueden llevarnos siempre a discutir temas que están definitivamente cerrados y terminados. La relación que tuvo con el fascismo, porque convivió en la época en Roma, en el periodo de Mussolini, es en los términos en los que lo plantea Ignacio. No hay nada más que sacar de ahí, no hay que sacar nada, imaginar. Frondosamente la vida de Perón ha dado para la oposición, para el gorilaje, temas para que escribieran y algunos vivieran de todas esas mentiras que construyeron y elaboraron. Lo mencionó el tema de la justicia social, hablar del Consejo Nacional de Posguerra. Ahora empieza a haber un desarrollo de estudios específicos sobre algunos temas de Perón. Este es uno con el cual tenemos una gran deuda que hay que recuperar. ¿Qué fue ese think tank, ese búnker inicial de las ideas donde se forjó el peronismo? Estas son las cosas en las que tenemos que trabajar quienes estamos dedicados a este tema. No en responder estérilmente esas cuestiones que nos plantean desde afuera, que son ridículas, que son absurdas, sino proponer desde nuestro terreno la recuperación de nuestro acervo documental, de nuestra propia historia, de nuestros propios espacios. El Consejo Nacional de Posguerra creo que hace un aporte importante, la reivindicación del trabajo de Pettinato en el sistema penitenciario nacional, algo que hoy tiene absolutamente vigencia, algo que pasó hace tantos años y que hoy sigue siendo vigente y es un tema que debiésemos poner nosotros sobre la mesa. Porque esto está cuando, lamentablemente, con el desarrollo de algunos aspectos
de violencia y alguien padece la violencia, y yo he padecido la violencia familiar de manera muy dura, cuando dicen, bueno, que alguien se pudre en la cárcel. ¿De qué están hablando, pudrirse en la cárcel? ¿De qué saben? ¿Qué saben de cuando dicen eso? ¿A qué se refieren? Nosotros los peronistas no podemos caer en ese concepto. Tenemos que saber qué fue lo que hizo la maravillosa tarea de Pettinato, que la rescata Ignacio en el libro. Recordar la figura de Josephine Baker, ¿no? Me parece una pequeñez, pero es una pequeñez a partir de la cual se genera una imagen que nosotros no la tenemos ausente. La relación con Ava Gardner, que es un poco más conocida. Pero esas pequeñeces, en la recuperación de Ramón Carrillo, y una parte muy valiente que creo que Ignacio ha puesto, que es poner sobre el tapete el tema de Juan Duarte. Porque son temas que tenemos que hablar, sobre los cuales tenemos que discutir, que no tenemos que tenerlos escondidos abajo de la alfombra, sino que tenemos que asumirlo porque pasaron y tomar posiciones y discutir cosas que sí tienen que ver con nosotros, para que nosotros nos sigan construyendo mentiras en torno a esto. Después la recuperación de temas que obviamente históricamente son ineludibles. La revolución del 56, el rescate que hace, también me parece muy necesario, del padre Carlos Mujica, la recuperación que hace de Isabel Perón, que puede ser una figura polémica, pero la hace desde el lugar en que hay que hacerla. Puede tenerse la opinión que se quiera, pero las injusticias que padeció y la persecución que padeció son cosas que tienen que ponerse sobre la mesa, y me parece valiente que se hagan. La frutilla del postre para mí del libro es el tema de Nelly Rivas. Creo que después de la publicación de Ignacio, este tema queda agotado respecto de la falsificación burda, cruel, miserable que ha hecho la oposición del tema de Nelly Rivas, tratando de transformar a Perón en un pedófilo. Me parece que cuando alguien plantee ese tema, tomen el libro de Ignacio, ténganlo, den el capítulo para que lo lea y se acabó la discusión. No tenemos que perder más tiempo en esto. Y termina Ignacio haciendo una referencia al modelo argentino, y en esto sí quiero detenerme porque es, digamos, un tema que yo he trabajado específicamente. En este momento estoy trabajando para la colección que dirijo, la recopilación de todos los registros de Perón del año 74, que serían una especie de complementación de lo que es el libro del modelo. Es una aventura extraordinaria leer a Perón. Yo insisto que más allá de quienes trabajamos sobre el tema y damos opiniones y escribimos sobre él, creo que tenemos que leer a Perón, hay que volver a leer a Perón, volver a leer sin prejuicios, volver a leer un Perón no en pedacitos, no la frase que nos recortan, que le gusta a cada uno, sino volver a leer a Perón con la mente abierta, liberada de mitos y de falsedades. Es un personaje extraordinario, es un personaje infinito en las posibilidades que brinda. Leyendo este Perón, y cierro con esta pequeña reflexión que quería hacer, que me la indujo un poco el libro de Ignacio, en la recuperación de estas pequeñas cosas, de volver a rever algunos temas, en relacionarlo también con el presente. Vivimos un presente fuera de este lugar donde estamos ominoso, estamos viviendo una situación terrible desde hace mucho tiempo, pero agravadísima en los últimos meses. Estamos viviendo una sociedad que a los peronistas nos cuesta comprenderla. No sabemos por qué están pasando estas cosas, porque cuando uno tiene la posibilidad de leer a Perón, al Perón del modelo argentino, leer al Perón del 74, que es el último Perón, que es el Perón también, que hay que leer a todo Perón, pero hay que leer el último Perón, porque hay algunos que les gusta leer un pedacito de Perón. Les gusta el Perón del 45, el del 47, el del 51, pero el Perón del 74 en el modelo argentino lo que plantea es su última actualización. Entonces ahí tenemos que detener, porque si no, Perón se manipula. Perón en el modelo argentino dice, para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Pero antes Perón dijo, para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Y antes, en la época del GO, dijo, para un militar no debe haber nada mejor que un militar. El pensamiento de Perón evoluciona, no lo podemos cortar, no lo podemos recortar. Entonces, leyendo el modelo argentino y leyendo ese último Perón, donde nos convoca a la unidad, donde nos convoca a reencontrarnos, donde nos convoca a construir, los invito a releer el modelo argentino desde esa perspectiva, porque desde la muerte de Perón se ha hecho exactamente todo lo contrario que Perón dijo que se iba a hacer.
Perón nos pidió que nos tratáramos como amor, que nos tratásemos entre hermanos y que construyésemos un destino común. Terminamos metiéndonos en un tupper en estos 50 años que murió Perón, aislados en el individualismo más miserable que fuimos construyendo. Lean lo que dice Perón en su última etapa respecto de lo que nos iba a suceder si no hacíamos lo que él decía con una visión preclara en aquel momento. Hemos construido muros, trincheras, nos hemos aislado uno de otro, pero lo peor de todo esto es que además nos hemos regodeado de hacer eso. Nos encanta ver qué nos diferencia del otro. Nos interesa trabajar, modelar, cristalizar, ver qué me diferencia del otro, ver qué mi secta tiene respecto de la secta que tiene enfrente. Y ese es el camino que nos llevó a este presente. Y eso es profundamente antiperonista. Eso es profundamente antiperonista. Tenemos que reencontrarnos. Tenemos que tender muros, bajar, derribar muros y construir puentes. ¿Cómo se construye puentes? No viendo en qué me diferencio del otro. Yo me diferencio en muchas cuestiones, seguramente de pensamiento de Ignacio. Pero me puedo abrazar fraternalmente con él porque tenemos un mismo camino para recorrer. No importa en qué nos diferenciamos, importa en qué nos parecemos, aunque las cosas pequeñas nos parecemos. ¿Por qué tiene que ver esto con el libro de Ignacio? Porque él cuenta muchas cuestiones pequeñas. Y esas pequeñas cosas a veces son grandes, a veces son importantes. Tenemos que volver a reencontrarnos. Yo no sé si hay tiempo ya. Soy bastante escéptico. Yo no sé si nos queda tiempo para hacer lo que pidió Perón que hiciéramos. Porque en 50 años se ha destruido todo. Nos hemos destruido. Perón dice, el hombre argentino, decía en el 74, ha sido destruido. No. Nos hemos autodestruido. Si hay posibilidad de encontrarse, este es el momento de empezar a hacerlo para ser peronistas. No de pico, sino de práctica. Como decía Perón, muchos gritando la vida por Perón estaban en contra de Perón. Creo que nos ha pasado mucho de esto. Volver a encontrar esas pequeñas cosas que nos hermanan, que nos permiten recorrer un camino común. Para eso, creo que particularmente el libro de Ignacio puede ser útil. Bienvenido sea. Bueno, yo voy a tratar de ser breve para escuchar al autor, sobre todo, que es acá la estrella. Hice algunas líneas para poder aprovechar el tiempo y ya darle paso a la exposición. Y para describir al autor que hoy presentamos, creo oportuno que hay que hacerlo desde dos perspectivas. Una, describiendo al autor, al académico, al profesional, al investigador, y otra, al amigo personal. Como autor académico, el doctor Ignacio Clopet conjuga en sus investigaciones una rigurosidad histórica basada en la autoridad del documento, como dijeron los propinantes, con heurística, hermenéutica y una exquisita investigación con método histórico-científico con varias calidades. Dichas calidades son propias de todos sus artículos y sobre todo de los libros. Perón íntimo, historias desconocidas, Perón en Roma, cartas inéditas, Amores y políticas, Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna, Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, Tacuara y el nacionalismo, escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu. El mayor interés de la obra del autor se sintetiza en un recurrente adjetivo que integran los títulos de la obra: lo inédito, lo desconocido. En el cincuentenario en ciernes del paso a la inmortalidad del presidente más elegido democráticamente de la historia argentina, mal que les pese a algunos, no hay mejor homenaje que traer luz sobre algunos temas tendenciosamente desfigurados para generar ucronías, es decir, la reconstrucción de la historia sobre datos falsos. No solo han profanado los restos mortales de Juan y Eva Perón, sino que también se profana la memoria constantemente cuando en nombre del cientificismo histórico inventan calumnias, inconsistencias o injurias históricas con fines ideológicos o políticos. La obra del doctor Clopet son verdaderas refutaciones con palpables fuentes documentales que traen luz ante tantas invenciones de toda índole que realizan estos tendenciosos de la historia. La obra que se presenta hoy, Perón, mitos y realidades a 50 años,
no escapa a todas estas buenas calidades. Dividida en 6 capítulos, su lectura es amena, la remisión a la fuente documentada y la interpretación honesta y objetiva de esas fuentes hacen que no haya contenido trivial o páginas innecesarias. La obra dicotomiza el mito con la realidad título por título. Todos los títulos son importantes. Algunos se remiten a cuestiones históricas de importancia de esta historia familiar, personal del general Perón, mientras que otros tienen una importancia mayor y más asequible ante tanto discurso antiperonista propia de Isaac Rojas, Próspero Fernández Alvariño, que prácticamente los argentinos ni saben quién fue, o López Aufrán, monjes negros perniciosos en la historia hasta el día de hoy. Los títulos del libro son importantes, pero asuntos muy inventados y repetidos por el isarrojismo ya los describió Oscar, Nelly Rivas, el asunto también de Juan Duarte. Pero algo también que puede parecer trivial, como el verdadero lugar de nacimiento de Juan Domingo Perón, puede tener una connotación mayor, no solo histórica, aunque no lo parezca. No es algo baladí un dato histórico, una fecha. Me refiero, por ejemplo, a que con estos datos baladíes aparecieron personajes nefastos en la historia. Uno tangencialmente mencionado en alguna página del libro, que fue el lugar que ocupó otrora el doctor Hipólito Barreiro, quien no solo imbuido en una falsa fecha el lugar de nacimiento, amén de una falsa histórica interpretativa de los orígenes de Juan Domingo Perón, repercutieron nada más y nada menos que en una nueva profanación del cuerpo del general Perón en el cementerio de las Chacaritas, donde ya sin manos, ahora fueron a destruirle la clavícula y el fémur en busca de ADN, basado en ese dato histórico y en estas interpretaciones de este médico. Ante la petición de una mitómana mujer quien se creyó con derechos genéticos para portar el apellido Perón. La jueza, como no tenía respaldo de prueba jurídica, por lo menos seria, se basó para este aberrante hecho en la prueba testimonial del mentiroso. De allí que a veces la rigurosidad histórica es fundamental para dejar expuesto al farsante. No solo el dato y la fecha de nacimiento es un dato más en la historia. Todo con la anuencia, como dije, de una improvisada jueza nacional en lo civil, que desgraciadamente sigue en funciones, no habiéndose jamás reparado los daños y perjuicios sufridos a su principal víctima, que es su viuda, y obviamente al pueblo peronista por esta aberrante profanación. Realizada ahora sí con la anuencia de los organismos del Estado, porque lo de las manos dicen que fueron grupos clandestinos. Esto lo hizo el Poder Judicial de aquí de Buenos Aires. El libro termina con una semblanza a la herencia política de Juan Domingo Perón, del que nos hablara Oscar. Siempre digo que el general no dejó herederos políticos, salvo al pueblo, como él dijo en su discurso, lo que no quita que no haya dejado una herencia política, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Muchos dicen ser herederos del sucesorio político de Perón, pero nadie denuncia ese gran acervo hereditario dejado por Perón a las futuras generaciones desinteresadamente. Por último, me queda describir al autor desde la perspectiva del amigo. En tal sentido, Ignacio se caracteriza por la generosidad sin parangón, que comparte fuentes desinteresadamente, contactos importantísimos sin egoísmo, lo cual no es común, amén de la relación genuina y sincera que hace de la amistad un culto. Como decía Miguel de Cervantes Saavedra, en su insigne obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen la moneda falsa. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en cuanto a la verdad. Pero no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros como si fuesen buñuelos. Como hay mucho historiador falso, sin inquisiciones, lamentablemente, que gastan litros y litros de tintas como buñuelos, es de celebrarse cuando se imprimen libros de las características de los publicados por Ignacio. Ignacio ha sido el primer argentino, no sé si él lo reparó, en reivindicar con genuina justicia bibliográfica a las 3 esposas del general Perón, no solo a María Eva y a María Estela, sino también a Aurelia Tizón, quien también se merece un sitio en el justo recuerdo de la historia justicialista. Por otra parte, antes de terminar, quiero expresar
que el domingo pasado justamente le comuniqué a la señora de Perón que había aparecido un nuevo libro en el que en el penúltimo capítulo la reivindicaba y homenajeaba. Lo que ella ya le comenté y creo que le adelanté a Ignacio, se alegró mucho. Como siempre dice, hagamos de cuenta que está presente, ahora por distintas cuestiones que todos sabemos no puede estarlo, y queda el compromiso igual de que Ignacio se lo envíe y ella se compromete a enviar inmediatamente una carta con la crítica al mismo. Y sobre esto me detengo en este último punto de lo que decían el embajador y Oscar sobre la figura de Perón, y de Isabel Perón sobre todo, que hace poco apareció una fotografía de unos amigos españoles que le entregaron un galardón a la señora de Perón. Una aparición que le dijeron pública después de muchos años. La foto no es de ahora, sea en realidad un tiempo, se subió a las redes ahora, en rigor de verdad. Y ahí se demuestra el odio que hay contra Perón. Porque por doquier, en todo, salvo muy honrosas excepciones, se demuestran cuán mercenarios fueron los medios de comunicación al tratarlo. Cuando no aparece porque no aparece, y cuando aparece porque aparece. Por esto, solo no hace falta mucho verlo, el discurso lenguaraz de todo lo que dijeron contra ella, cómo aparece todo el tiempo. Por eso es digno de reivindicar lo que ha hecho Ignacio como académico también de la historia, ¿no? Y como revisionista en homenajear a la señora. Yo, Ignacio, te agradezco por haberme invitado a compartir este momento, que no es un momento más en la vida de un autor, porque es muy difícil imprimir un libro en Argentina, es cada vez más a cuestas, y es un momento importante para vos y para todos. Y por eso mi agradecimiento particular no solo a vos por la invitación, sino a la editorial, por también lograr que este esfuerzo pueda llegar a manos de los argentinos bien paridos. Muchas gracias. Seré breve porque fueron muchas palabras elogiosas, algunas palabras emotivas, conmovedoras, inmerecidas. Como son amigos, los amigos generalmente hablan bien del amigo. Y entonces las palabras que uno oye son todos como canto de sirenas que nos van como aumentando el ego, pero no es el caso, porque las 4 personas que me precedieron, tengo una linda relación con cada una de ellas, y como bien decía Oscar, por ahí no coincidimos 100% en todo, pero tenemos aquello que nos une y que nos hermana. Y en este caso, la hermandad es este nuevo libro, que, como bien señalaron los oradores, es un libro que yo quise hacer como homenaje por los 50 años del paso a la posteridad de Perón. Hay que pensar que 50 años es medio siglo. En el mundo moderno que vivimos pareciera que no es nada, es tiempo, pero no es tiempo. Pero es necesario, consideré necesario, la publicación de un libro que hablara de los 50 años. ¿Por qué? Porque los 50 años nos llevan a la reflexión, nos llevan a pensar, nos llevan a analizar qué pasó en estos 50 años. ¿Qué pasó después de que Perón se muere en la Argentina? ¿Qué pasó? Isabel Perón toma el guante como vicepresidenta. Perón, unas horas antes de morir, le dice: ¿estás preparada? ¿Te has preparado para esto? Gobierna la Argentina. Se lo dice in articulo mortis prácticamente. Isabel se hace cargo de una Argentina muy complicada. Muy complicada, que ya sabemos cómo termina, los pocos años la derrocan, y todo lo que ya han dicho quienes están aquí presentes. Y desde ese momento hasta hoy, que pasaron 50 años, no ha habido ningún gobierno justicialista. Ningún gobierno de los que ha venido después de Isabel ha sido justicialista. Ni el presidente Menem, ni los Kirchner, ni Duhalde,
ni los otros 3 o 4 que pasaron así rápido, que duraron una semana, Rodríguez Ya y no sé quién más, y obviamente muchísimo menos este último que nos precedió. No ha tenido nada de peronismo, no hay justicialismo en Argentina, le echan la culpa de todo al peronismo, pero el peronismo no ha gobernado en estos 50 años, no ha gobernado, ha sido ausente, lo han utilizado, lo han manipulado, lo han tergiversado, lo han arruinado, digamos, los peores han venido a jactarse de peronistas, pero de peronistas no han tenido nada. Y eso es bueno señalarlo, porque al día de hoy siguen achacando que el peronismo es culpable de los males de la Argentina. Cuando sabemos muy bien que si algo se le debe a Perón, con todos los aciertos y desaciertos, con toda la humanidad que destacó Oscar, y que yo generalmente trato de ir al hombre y no al bronce. Trato de rescatar la persona y no el panegírico. Trato de rescatar la sencillez, la humildad, la formación. Todo esto yo lo trato de mostrar porque me parece muy necesario para poder hacer un análisis del personaje. Y si algo le debe la Argentina a Perón, como muy bien dijeron acá muchos de ellos, es la justicia social. Algo que hoy está ausente en la Argentina. Hoy no hay justicia social. Han desplazado como si fuera un cáncer. La justicia social es un cáncer. Y en realidad el concepto que Perón adquiere en ese protoperonismo, que me parece importante, y por eso yo le dedico un par de páginas, es Perón lo que hace es interpreta la necesidad del pueblo y adopta la doctrina social de la Iglesia y le da un carácter político a la doctrina social de la Iglesia. O sea, Perón, ¿por qué tiene vigencia Perón? Porque la doctrina social de la Iglesia, que es una creación del Salvador, es perenne, no se pone vieja, no es anticuada, no es fuera de tiempo, sino que es algo que sigue teniendo vigencia. Y esa vigencia, lo que menos hemos tenido durante estos últimos 50 años es justicia social. Ha habido justicia para beneficiarse a algunos, ha habido enriquecimiento, ha habido corrupción, ha habido... De todo hemos visto en Argentina. Y las cosas que estamos viendo hoy encima, ¿no? Con los perros en Olivos. La realidad es que este libro lo trabajé de una forma más ágil. La realidad es, el libro anterior tenía 900 notas a pie de página, muy difícil de lectura, ciertamente para los investigadores, y me parece que hacía falta un libro un poquito más ágil, un libro que se adaptara más a la forma que estamos viviendo hoy en el mundo moderno, que es una vida mucho más agitada o mucho más rápida y ágil, que nos permite poco tiempo de lectura, nos permite poco tiempo de reflexión. Y entonces el libro lo que hace es utilizar ciertos jalones, momentos, etapas, conquistas, que están contadas de una forma histórica. No hay relato, no hay ficción. Detesto la ficción, detesto el relato. Me parece que en la historia hay que ser muy serio y hay que tomársela con mucha rigurosidad, porque la mentira es algo que es corriente y una vez que uno dice una mentira, la mentira se instala y una vez que se instala no la podés sacar más. Por eso algunos temas me pareció importante incorporar. ¿Por qué? Porque al día de hoy vemos que permanentemente siguen acusándolo a Perón de una cantidad de cosas que en realidad no fue, y obviamente no rescatan las cosas buenas que fue. O sea, la mirada negativa, la mirada pesimista, la mirada destructiva, la mirada de agraviar. Todo eso es lo que estamos nosotros acostumbrados a ver. Y este libro lo que intenta es traer a los 50 años un homenaje, teniendo en cuenta la validez y la vigencia de su doctrina y de sus enseñanzas. Yo creo que si hubiera habido gobiernos justicialistas en estos últimos 50 años, no estaríamos como estamos. Y eso yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque los años que Perón gobierna en la Argentina, y es algo que muy bien nos rescató el embajador Lanús en la primera sesión
todos los opositores se fueron del recinto, directamente no se presentaron en el recinto, ya directamente presentaron una Argentina fracturada. Y lo que intentó Perón fue, en realidad, con la justicia social, hacer una justicia, repartir la torta de una manera distinta a la que estaba repartida hasta ese momento. Y que la gente tuviera acceso a los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana que estaban, lamentablemente, corridos, aplastados u olvidados. Y eso fue lo que Perón interpretó con un gran criterio y con una gran genialidad, porque de ahí la vigencia de Perón. Perón, después de 50 años, sigue teniendo vigencia, sigue siendo estudiado, y obviamente las enseñanzas, si se tuvieran en cuenta lo que bien nos dijo recién Oscar, el modelo argentino para el proyecto nacional, Perón nos daba la pauta de lo que debía hacer la Argentina para seguir adelante y para no ser sometida a una nueva colonia, como sigue siendo hoy, lamentablemente, la realidad nuestra. Lamentablemente se hizo todo lo contrario, porque no solamente hablaba de las cuestiones económicas, habló también de la persecución a la familia, de la destrucción de la unidad familiar, habló del control de la natalidad, habló en contra del aborto. Perón vio con una gran claridad lo que debía pasar en la Argentina y lo que debía hacer la Argentina para que no suceda lo que nos está sucediendo hoy. Y eso es lo que el libro quiere hacer. El libro, lo que yo pretendo es dar algunas pautas o tener algún eje como para poder encontrar cuestiones que siguen teniendo vigencia y que siguen teniendo actualidad. Yo no les robo más tiempo, quiero agradecer en primer lugar a cada uno de los oradores que me han acompañado esta noche por el esfuerzo y por la dedicación y por haberme aceptado este reto, que presentar un libro siempre tiene sus dificultades porque tienen que leerlo y aparte lo han leído mucho mejor de lo que yo lo escribí, así que les agradezco enormemente. En segundo lugar, le agradezco enormemente a la editorial SB, a Andrés Telesca, que creyó en este proyecto en un momento muy difícil de la Argentina, donde imprimir un libro resulta casi imposible. Hoy en día tenemos precios europeos ahí y con sueldos de miseria, con lo cual la realidad es que la Argentina nos están llevando a la inculturación. ¿Por qué? Porque si no podés comprar un libro significa que no podés leer, y si no podés leer, lo que te hacen te embrutecen. Y en realidad hay un intento de embrutecer al pueblo y que el pueblo realmente cada vez tenga menos acceso a aquellas conquistas que Perón nos regaló con su gobierno y con su doctrina. Así que agradecerle a ellos. Y en tercer lugar, le agradezco, el libro está dedicado a la memoria de mi padre. Mi padre fue un militante justicialista, fue un peronista de la primera hora, y como muchos argentinos, un muerto civil de la Argentina. Mi padre iba a la universidad después del 55, mi padre lo llamaban a rendir el examen, Clopé, siéntese, empieza a hablar, tiene un 1. Y así fue como lo vapulearon y mi padre deja la carrera de abogacía, no se puede recibir y no había universidades privadas en ese momento. Y aparte lo que significaba la frustración de un argentino por ser peronista. Así que el libro se lo dedico a la memoria de él, me parece bien merecida, porque tiene una motivación emocional muy importante. Y luego también se lo agradezco a mi mujer, Isia Recalde, quien permanentemente está a mi lado, colaborando, levantando el entusiasmo. Gracias. Si pueden, ayuden a comprar el libro al editor, porque si no, se va a fundir.